Hay un hombre en Texas que llegó a Estados Unidos desde un pueblo de la India donde no había electricidad ni agua corriente. Un hombre que estudió bajo los árboles porque no había escuelas, que durmió en el suelo durante años, que llegó a América con lo puesto y sin hablar bien inglés. Hoy, ese hombre vale 100 millones de dólares según Forbes 2026. Es el indio más rico de Estados Unidos. Fundó una empresa que protege los datos de los gobiernos, los bancos y las empresas más grandes del mundo. Y la mayoría de la gente en América Latina ni siquiera sabe su nombre. Se llama Jay Chaudhry. Y esta es su historia. Hoy en Imperio Oculto, te contamos cómo un niño que creció sin luz eléctrica en un pueblo perdido de los Himalayas se convirtió en el empresario indio más poderoso de Estados Unidos. ¿Cómo construyó un imperio de ciberseguridad que hoy protege a más de 500 empresas en todo el mundo? ¿Y por qué las autoridades migratorias de ningún país del mundo pueden tocarle un solo centavo? Quédate hasta el final, porque la historia de cómo Jay Chaudhry construyó su fortuna no desde Silicon Valley ni desde una familia rica, sino desde la pobreza absoluta en las montañas del norte de la India, es una de las más impactantes que vas a escuchar en este canal. Para entender quién es Jay Chaudhry, tienes que entender de dónde viene. Y para eso hay que viajar hasta Himachal Pradesh, en el norte de la India, a principios de los años 60. Himachal Pradesh es un estado en las estribaciones del Himalaya, un lugar de montañas imponentes, pueblos pequeños y una pobreza que en aquella época era casi total. No había carreteras asfaltadas, no había hospitales cercanos, no había electricidad en la mayoría de los hogares. Los niños estudiaban al aire libre, bajo los árboles, cuando había maestro disponible. Jay Chaudhry nació en 1958 en Pano, un pueblo minúsculo de esa región. Su familia era humilde, no tenían dinero, no tenían influencias, no tenían conexiones. Lo que tenían era algo mucho más valioso, la convicción de que la educación era la única salida. Desde pequeño, Jay caminaba kilómetros todos los días para ir a la escuela. No había autobús. No había coche familiar, solo sus piernas y la determinación de llegar. Sus maestros pronto se dieron cuenta de que aquel niño tenía algo especial, una capacidad matemática y lógica fuera de lo común. Con esfuerzo y sacrificio, Jay consiguió lo que muy pocos jóvenes de su pueblo lograban: entrar en el Indian Institute of Technology de Varanasi, uno de los institutos de tecnología más prestigiosos de la India, el equivalente indio del MIT. Solo los mejores estudiantes del país conseguían plaza. Jay fue uno de ellos. Pero Jay no quería quedarse en la India. Quería ir a América. Quería estudiar en las mejores universidades del mundo. Y en 1980, con muy poco dinero en el bolsillo pero con una carta de admisión de la Universidad de Cincinnati en la mano, Jay Chaudhry cruzó el océano. Llegó a Estados Unidos sin dinero, sin contactos y con un inglés limitado. Trabajó en lo que pudo mientras estudiaba, comía lo mínimo, dormía en apartamentos compartidos con otros estudiantes inmigrantes, ahorraba cada centavo. Terminó su maestría en ingeniería, luego hizo un MBA en la Universidad de Carolina del Norte, y entonces empezó a trabajar en el mundo de la tecnología, justo cuando Silicon Valley comenzaba a despertar. Durante los años 80 y 90, Jay trabajó en varias empresas tecnológicas aprendiendo el negocio desde adentro. No era el fundador estrella, no era el joven genio de la portada de las revistas. Era el ingeniero trabajador, silencioso, que entendía los sistemas mejor que nadie. Pero Jay Chaudhry tenía un plan, y en 1996 ejecutó la primera parte de ese plan. Fundó su primera empresa, Secure IT, una compañía de consultoría de seguridad informática. Internet estaba explotando, las empresas empezaban a conectarse a la red y nadie sabía cómo proteger esas conexiones.
Jay lo sabía. Vendió Security en 1998, primera salida exitosa. Fundó Cypher Trust, otra empresa de ciberseguridad especializada en proteger el correo electrónico corporativo. La vendió también. Fundó Postini, especializada en filtrar spam y amenazas de correo electrónico. La vendió a Google en 2007 por $625 millones. 3 empresas, 3 ventas exitosas, decenas de millones de dólares en el bolsillo. Un hombre normal habría parado ahí, se habría retirado, se habría comprado una mansión en Malibu y vivido de las rentas. Jay Chaudhry no paró, porque Jay había identificado algo que casi nadie más en el mundo tecnológico había visto todavía. El futuro de Internet no iba a ser las conexiones físicas en las oficinas. El futuro iba a ser la nube. Las empresas iban a mover todos sus datos, todos sus sistemas y todas sus aplicaciones a servidores remotos en Internet. Y cuando eso ocurriera, la seguridad tradicional, la que se basaba en proteger el edificio y el router de la empresa, iba a quedar obsoleta de un día para otro. Había que inventar una nueva forma de proteger los datos, una seguridad que no estuviera en ningún edificio específico, sino en la nube misma. En 2007, Jay Chaudhry fundó Zscaler. El nombre viene de Zero Trust Scaler, cero confianza, verificar todo, proteger todo, no asumir que nada dentro de la red está a salvo solo porque está dentro. Durante los primeros años, muy poca gente entendía lo que hacía Zscaler. Los ejecutivos de las grandes empresas seguían invirtiendo en firewalls físicos y sistemas de seguridad tradicionales. Jay y su equipo les explicaban una y otra vez que ese modelo iba a desaparecer, que el futuro era la seguridad en la nube. Pocos los escuchaban, pero los que los escuchaban se convencían rápido. Zscaler empezó a crecer. Primero despacio, luego más rápido. Y entonces ocurrió algo que cambió todo. La pandemia de 2020. De un día para otro, millones de empleados de todo el mundo tuvieron que trabajar desde casa. Las redes corporativas, diseñadas para que la gente trabajara desde la oficina, colapsaron. La seguridad tradicional no servía para nada en un mundo donde los empleados se conectaban desde sus casas, desde cafeterías, desde hoteles. Zscaler tenía exactamente la solución que el mundo necesitaba en ese momento. Las llamadas a Zscaler se multiplicaron. Las ventas explotaron. Las acciones de la empresa, que habían salido a bolsa en 2018, se dispararon. En 2020 las acciones de Zscaler subieron más de un 300% en un solo año. Jay Chaudhry, que ya era rico, se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero lo que hace especial a Zscaler no es solo su tamaño, es quiénes son sus clientes. Los clientes de Zscaler no son pequeñas empresas ni startups. Son los gobiernos, los bancos y las corporaciones más grandes del planeta. El Departamento de Defensa de Estados Unidos usa Zscaler para proteger sus comunicaciones. El ejército americano usa Zscaler. Bancos como JP Morgan Chase usan Zscaler. Empresas como BMW, Siemens y Nestlé usan Zscaler. Más de 500 de las empresas más grandes del mundo confían su seguridad digital a la empresa de este indio que creció sin electricidad en un pueblo del Himalaya. ¿Entiendes lo que eso significa? Cada vez que un soldado americano envía un mensaje cifrado, cada vez que un banco transfiere miles de millones de dólares, cada vez que un gobierno protege sus secretos, hay una probabilidad alta de que la tecnología de Jay Chaudhry esté en medio de esa operación. Eso es poder real, poder invisible, poder que no sale en los periódicos. Y hablando de poder invisible, hablemos del tema que más le interesa a la audiencia latina en Estados Unidos, la ciudadanía, los impuestos y la residencia de esta familia. Jay Chaudhry es ciudadano americano.
Lleva más de 4 décadas viviendo en Estados Unidos, paga sus impuestos en América, sus empresas generan miles de puestos de trabajo en suelo americano, pero su riqueza está estructurada de una manera que hace que sea prácticamente imposible afectarla desde afuera. La mayor parte de su fortuna, más de 13,000 millones de dólares, está en acciones de Zeta Scalar, una empresa que cotiza en el Nasdaq. Esa riqueza no es cash en una cuenta bancaria, es valor en mercados financieros internacionales regulados por la SEC, la Comisión de Valores de Estados Unidos. No hay ninguna autoridad migratoria, ningún ICE, ningún departamento de gobierno que tenga ni la autoridad ni la posibilidad de tocar esa riqueza, sencillamente porque no funciona así. Los billonarios no tienen su dinero debajo del colchón. Tienen acciones, fondos, propiedades y estructuras legales que están protegidas por las mismas leyes que protegen a cualquier inversor en los mercados americanos. Jay Chaudhry es el sueño americano hecho realidad. Un hombre que llegó de la pobreza absoluta, que estudió, trabajó, fundó empresas, fracasó, volvió a intentarlo y terminó construyendo uno de los imperios tecnológicos más importantes del siglo XXI. Pero la historia de la familia Chaudhry no termina en Jay. Su esposa Jyoti Chaudhry ha sido su compañera desde los tiempos difíciles. Juntos fundaron la Chaudhry Family Foundation, una fundación filantrópica que invierte millones de dólares en educación y becas para jóvenes de escasos recursos, especialmente en comunidades rurales de la India y entre inmigrantes en Estados Unidos. Jay Chaudhry no olvida de dónde viene. Dice públicamente que su misión es darle a otros niños las mismas oportunidades que él no tuvo pero que buscó con toda su energía. Hoy la familia Chaudhry vive en la zona de San José, California, aunque con negocios y conexiones en todo el mundo. Zeta Scalar tiene oficinas en más de 15 países. Su sede central está en San José, pero sus operaciones abarcan desde Europa hasta Asia. Y el futuro de Zscaler es aún más grande. Con el auge de la inteligencia artificial, la ciberseguridad se ha convertido en uno de los negocios más importantes del mundo. Cada sistema de IA, cada modelo de lenguaje, cada aplicación que procesa datos sensibles necesita ser protegida. Zscaler está posicionada en el centro exacto de esa revolución. Los analistas de Wall Street estiman que el mercado de ciberseguridad en la nube podría alcanzar los 500,000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años. Zscaler es una de las 3 empresas mejor posicionadas para capturar esa oportunidad, lo que significa que la fortuna de Jay Chaudhry, que hoy ya es de 100 millones de dólares, podría multiplicarse todavía más en los próximos años. Desde un niño que caminaba kilómetros para ir a la escuela en un pueblo sin electricidad en las montañas del Himalaya, hasta el dueño de una empresa que protege los secretos del ejército americano y de los bancos más grandes del mundo. Esta es la historia de Jay Chaudhry, un imperio construido en silencio, con paciencia y con una inteligencia que ninguna frontera pudo detener. Nadie lo puede tocar, nadie puede quitarle lo que construyó, porque lo que construyó no está en ningún sitio físico, está en la nube. Está en los mercados financieros. Está en el futuro digital de todo el planeta. Eso es un imperio oculto. Suscríbete a Imperio Oculto y activa la campana. La próxima semana vamos a contarte la historia de otra familia cuya fortuna supera el PIB de varios países latinoamericanos juntos y que construyó su imperio en el último lugar donde lo esperarías. Nos vemos en el próximo Imperio Oculto.